Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. La vida cotidiana se puede convertir casi en un infierno cuando no nos ejercitamos en la virtud. Me decían ahora desde el control, por ejemplo, la virtud de la paciencia. Y en cambio, esa misma vida con esos mismos problemas se puede convertir en una purificación y casi en un cielo cuando nos esforzamos por amor a vivir mejor las situaciones. Hoy queremos hablar de la virtud en la vida cotidiana. Felizmente nos acompaña el padre Antonio Ruiz desde Lima y saludándolo muy cordialmente junto a todos los presentes, los que están aquí con nosotros, le vamos a pedir al padre que nos recuerde qué es una virtud y un poquito habíamos visto la última vez cómo ordenar las virtudes morales. Ya como introducción, padre, por favor. Bien, pues recordamos que la virtud es una disposición es una facilidad, una costumbre, una práctica, es la habilidad que me facilita la práctica de las obras buenas. Es habitual, no es un momento como el que se toma una pastilla, le da una fuerza, una energía, sino que es permanente, que está continuamente acompañándonos. No en ciertos momentos, sino como la coincidencia con la adrenalina que surge en un momento que me da una fuerza especial para superar una dificultad. No es una adrenalina, es un hábito, una costumbre, una fuerza constante, permanente y firme, que con ello no se quiebra, la virtud no es algo que ya me cansa y ya pum, rompo, sino que está ahí permanente y más, cuanto más se ejercita, mayor se fortalece. Entonces, bueno, como hemos dicho, se presenta como algo muy importante, muy atractivo si sabemos valorarlas y que vale la pena el esfuerzo. Pero padre, ¿cómo se ordenan las virtudes morales? Porque son tantas las virtudes, sin hablar de las teologales todavía, solamente ya en cuanto a las virtudes humanas, ¿cómo se suelen, diríamos, catalogar, por decir así, para tener un orden? Habíamos dicho la vez anterior, tenemos virtudes morales o humanas, que es lo mismo, y virtudes divinas o teologales, que son aquellas que se refieren a la relación con Dios y que me vienen de Dios, son virtudes infundidas por Dios. Luego, las humanas, tenemos las 4 principales: fortaleza, justicia, prudencia y templanza, que son la estructura, el eje, donde todas las demás tienen que acompañar, ayudar o ser fortalecidas por ella. De tal manera que nos solemos llamar las virtudes cardinales y las demás las llamamos morales. Pero todas son morales, solamente que las cardinales son el eje fundamental de todas las morales o humanas. De acuerdo, padre. Sí, recuerdo que nos había puesto algún ejemplo. Y bueno, padre, ¿qué le parece si pasamos a la práctica? Antes de ello, pidámosle a Raúl García, sin olvidar que estamos en Cosas Claras. Cada vez que la respuesta está completa, oiremos estas musiquitas. Y vamos, padre, a usted que le gustan los casos morales, a comprobar pues la necesidad que tenemos de las virtudes en casos muy prácticos. Aquí viene uno que no pasa casi nunca. Una persona está trabajando, pero resulta que su jefe no le paga desde hace 3 meses, por poner. ¿Qué puede hacer esa persona desde la virtud? Es decir, yo no digo, claro, ¿qué puede hacer? Pues también le puede denunciar, en fin, yo digo, ¿qué puede hacer
sin faltar a las virtudes. Bien, ciertamente lo primero es la justicia. Lo que tiene que hacer lo primero es la justicia legal, ver si tiene contrato, qué es lo que ha pactado y cómo hacerlo para que eso no llegue a esos casos, que esté trabajando y que no se le pague. Pues tiene derecho de aquello a lo que se han comprometido. Pero hay veces que pactamos simplemente de palabra, que a lo mejor es tácito y no tengo cómo ir ante un tribunal, o incluso hay personas que trabajan en negro y que están haciendo un trabajo. No es que por ello, porque no lo hagan legalmente, si se han comprometido, claro que tiene derecho a percibir su retribución. En este caso, cuando diríamos no va por ese camino o ve que en la justicia legal tampoco le va a amparar y que ahora tiene que contratar a un abogado que no tiene dinero para ello, porque si encima no le pagan, no tiene dinero para contratar a un abogado, entonces ve que no es el camino porque no lo puede hacer por ese camino, entonces viene lo que se llama la justicia, la compensación oculta. En este caso, tiene derecho a tomar los bienes que le corresponden. Si veo que el jefe tiene su dinero, tiene sus cosas, yo puedo pues tomar, que no me vea, que no lo sepa, tomar la cantidad que me corresponde. Caramba. Claro que después no tengo derecho a que me pague cuando pase el tiempo, ¿no? O sea, eso ya me lo he cobrado por anticipación, es decir, antes de que me lo pague, aunque después del hecho que ya tendría que pagármelo, yo tengo derecho a ese importe, al precio de mi trabajo. Entonces, si no me lo da él, puedo tomarlo yo. Y no es un robo, es una compensación oculta. Entonces, esto siempre conviene a asesorarse por alguien que me pueda dar una orientación correcta. Cuando uno lo tiene claro, o sea, yo estoy en una tienda vendiendo unos productos, tengo ahí no me quiere pagar, veo que es una persona así, entonces tomo de los productos la cantidad de lo que a mí me corresponde, yo lo vendo fuera de ese lugar y me quedo con ese dinero, ya me he retribuido yo de parte del jefe, de parte del empresario, aquello que me corresponde. Son situaciones muy delicadas que hay Sí. que verlas para no abusar y no acostumbrarse, porque después ya paso a que, bueno, ahora me paga, pues me quedo con el dinero, pero también me quedo con lo otro, entonces ya estoy robando. Entonces, esto sí sería una injusticia. Entonces, ahí hay muchas matices que ver, pero ciertamente la justicia a mí me ampara a recibir, y si la persona no me lo quiere dar, yo puedo retribuirme de alguna manera justa. ¿Sabían esto, amigos? Pues hemos aprendido una forma de obrar la justicia sin pecar contra la virtud. Todos los días se aprende algo. Otro caso que se da muy poquito. Ay, no quiero ser irónica. No es bueno. Pero vamos a hablar de una persona que tiene a lo mejor un familiar, un nieto, drogadicto, y que por este motivo le roba dinero, le roba incluso objetos de su casa cada vez que viene por ahí. Pero ¿qué pasa? Este abuelo de este nieto no se atreve a negarle la entrada por miedo a que se ponga violento, tome represalias peores. Este abuelo o abuela, en este caso, padre, no sé si el caso está tipificado, ¿cuál es la virtud que debe practicar en ese caso para obrar bien, para obrar con justicia? Porque yo no sé si está bien que se deje robar así una y otra vez. Y luego preguntarle si la virtud que necesita la puede conseguir de una sola vez o va a tener que esforzarse. Sí. Aquí, como en todos los problemas divergentes, las soluciones pueden ser varias. Cada uno puede encontrar un camino de acuerdo a su situación, de acuerdo a la persona. En este caso, ese nieto, pues el grado de violencia, las amenazas, el comportamiento, lo que el abuelo prevé que si yo soy de una manera o de la otra,
pero lo que ciertamente va a necesitar es la fortaleza, porque tome el camino que tome de la solución, o sea, aquí no hay una solución, la solución la tiene que encontrar él en sus circunstancias de acuerdo a la persona con la que trata. Pero siempre va a necesitar, primero, la prudencia, que le va a decir en qué medida y en qué grado y en qué circunstancias tendrá que ir empleando su fortaleza. Entonces son dos, diría yo, las virtudes principales que tiene que ejercitar, puesto que justicia, ya denunciarle, ir a la policía que le está robando todas esas cosas, verá si es lo que procede. Puede ser que en algún caso sea el camino de cortar que le esté robando, pero es su nieto, entonces hacerle un mal, ahí ya sería la prudencia la que tiene que medir en qué grado puede entrar una cosa a la otra. Pero lo que siempre va a tener que necesitar es un grado grande de fortaleza para ver el resistir esa violencia de su propio nieto. Entonces, ese familiar que viene y que roba, que extorsiona, que amenaza o que hace lo que sea y que es para su mal, yo no puedo consentirle permanentemente, en una ocasión, por una vez, por una circunstancia, la prudencia me dice, mejor déjalo, no te metas, déjalo que pase. Y ya, se lo llevó, hizo lo que sea, y yo lo dejo así. Es lo que en ese momento la prudencia, pero cuando ya voy a poner un remedio y voy a ponerle una situación donde yo veo que es el bien para él, sobre todo esto es lo que tiene que ver el pariente afectado, ¿cuál es el bien para esa otra persona? Porque a veces será darle una buena lección, que vaya a la cárcel, que vaya a juicio, lo que sea, aunque después yo le perdone y yo le haga que, pero por lo menos que pase por un proceso para que vea que esto va en serio. Pero aquí, por eso, entre la prudencia y la fortaleza, sobre todo la fortaleza, tal como usted pone el caso, entonces tendrá que necesitarla para poder dar una buena solución a esa situación. Claro, muy bien. Cuando se habla de las virtudes solemos decir, ¿no? Contra, yo qué sé, pues contra avaricia, generosidad, contra gula, templanza, podríamos decir contra miedo, fortaleza, ¿no? Y cuántas veces tenemos miedo y nos impide actuar bien, es cierto. Padre, otro caso diferente para ver en la vida cotidiana, gracias a Dios no se da todo esto en la vida cotidiana, pero alguno u otro. Ahora es una joven que necesita, por prescripción médica, ponerse a dieta. Y en concreto, el médico le ha mandado evitar grasas saturadas, dulces, etc. Sin embargo, resulta que esta joven trabaja en una pastelería y la dueña cada día la convita a tomar diferentes pasteles, de los que, por cierto, ella gusta muchísimo. Y no consigue decir que no. Y acaba comiendo varios cada día, con lo cual pues está poniendo su salud en serio peligro. ¿Qué virtud le está faltando? Si es que es una virtud concreta, ¿y cómo adquirirla? Ciertamente, diríamos, parece que es un conjunto de virtudes siempre. No nos olvidemos que las virtudes no pueden ser únicas ni solas. Van acompañadas de un cortejo de otras virtudes, para que sea verdadera virtud, ¿no? Pero aquí la principal, la estructura que le va a dar, va a ser la templanza. Le falta la templanza, es decir, pues si por una parte, por más que le guste, pero no le hace bien a la salud, porque cuando yo abuso, en este caso sería de gula, que está afectando a su salud, aquí sí que tiene que poner un remedio con esta templanza. Esto no me conviene, esto no es lo que yo necesito, por lo tanto, la templanza viene a regular todos nuestros instintos, nuestros apetitos, nuestros sentidos. En aquello que es debido, yo tengo que alimentarme, no puedo dejar de comer, pues es necesario a la salud, pero a la vez rechazar aquello que me hace daño. Como virtud moral, la templanza
modera la atracción del placer. Entonces, esto es lo que, por una parte, la invitación externa, y aquí falta esa prudencia o esa fortaleza, porque, como digo, es un conjunto de virtudes. Si una persona me provoca, yo tengo que ser valiente y fuerte para decir, no, lo siento. Primero porque me hace mal a mi salud. Entonces, si esto me está dañando la salud, pues es una razón para una persona menos espiritual, ¿no? Para una persona más espiritual, puede decirle, no, esto es pecado, esto es un desorden, para mí esto sería gula. Entonces, cuando yo ya le digo que no lo hago porque para mí sería un pecado de gula, entonces le estoy mostrando esa templanza, ese control que tengo de mis inclinaciones naturales. Entonces, aquí es donde tendría que poner un verdadero empeño en la templanza, controlarse a sí misma en el deseo, en el guste, en la deleite de todos los placeres, en este caso de la comida. Por lo tanto, muchas situaciones vamos a encontrar cada uno en esta vida familiar donde la templanza es la que me va a regular cómo tratar, cómo esa situación de que se me ofrecen los placeres cotidianos, en este caso de la comida, porque tenemos que ser personas que busquen el bien de mi salud es no comer estos dulces que me hacen daño. Entonces, el bien de mi espíritu es, pues, si me dejo llevar de la gula, cometo un pecado. Sería venial o sería incluso mortal si eso es un peligro grave para su vida. Es decir, una persona que tiene el azúcar que se le dispara y que se eleva a unos grados de peligro de muerte, si se pone a comer unos dulces con azúcar, es que está arriesgando su propia vida. Entonces, puede llegar a pecado mortal. Pero una cosa así menos peligrosa, sino simplemente que le afecta, que le daña la salud, ya está pecando venialmente. El que coma y se deleite en algo que le gusta, diríamos, es un desorden, peca contra la virtud cuando lo hace simplemente por el placer, ciertamente es pecado venial, pero de una trascendencia menor. Ahora, cuando ya le afecta, tiene diabetes y tiene un estado de salud que eso está prescrito por el médico que no puede hacerlo, ahí está ya faltando, en la medida que le afecta a la salud, esa es la gravedad de ese pecado. Por lo tanto, yo diría que fortaleza para poder decir que no y mantenerse en ese no. No olvidemos, una cosa es que yo digo que no, pero la virtud está en ese permanente estado de ejercer la virtud del bien. Entonces, necesita la fortaleza, pero la templanza es la que en este caso está quebrando más directamente. Está muy claro, y amigos, hemos puesto este ejemplo muy sencillo para que todo lo podamos aplicar, por ejemplo, al tema del alcohol, del tabaco y de las drogas, por poner algún ejemplo. Padre, está claro que en esto de las virtudes humanas, meramente humanas, una persona que no ha recibido el bautismo también puede ser virtuosa, claro que sí, y ejercitar muchas virtudes. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ayuda la gracia santificante a practicar las virtudes, incluso las humanas? Es decir, ¿en qué se debe notar, en qué se nota que yo soy un bautizado, que soy una persona en estado de gracia? A la hora de practicar las virtudes, ¿tengo mayor fuerza? Explíquenos, por favor. Más que darme la gracia santificante, lo puede hacer todo, es decir, me puede dar fuerza, pero las virtudes humanas no es cuestión de gracia santificante, es cuestión de esa disposición de las cualidades humanas para hacer el bien. Eso lo puede tener un bautizado y un no bautizado. Exacto. Y puede ser que haya personas no bautizadas que son más virtuosas en esto, por ejemplo, de la templanza, que tienen una convicción, no la tienen sobrenatural, la tienen humana, es decir,
yo no me voy a dejar llevar del placer y por mi salud no voy a comer. Entonces tienen una fortaleza para decir que no ante una tentación de gula. ¿Y por qué? Porque aprecian en gran valor su propia salud. Y también otras personas porque aprecian su voluntad, su decisión, su persona. Yo no voy a ser que digo que sí, que después que me manejo por cualquiera, no. He decidido que voy a hacer esto y esto lo hago. Tienen gran virtud por decisión propia, por fuerza de voluntad. Lo que hace la gracia santificante es que eleva la práctica de la virtud al nivel sobrenatural. Entonces me da razones sobrenaturales para hacerlo y me da méritos sobrenaturales. O sea, que hacer el bien no se queda en un bien natural, en un bien humano, pasa a ser un bien sobrenatural y divino. Con lo cual, todo el bien que haga una persona, un bautizado, en gracia de Dios, ciertamente Dios le va a dar unas mociones, unos impulsos, pero en esa práctica del bien, de las virtudes, la práctica de las virtudes humanas o morales, diríamos, va a estar dirigido por su fuerza de voluntad, por sus convicciones humanas, pero y su ejercicio, su práctica. Ajá. En ese ejercitarse, que es lo que hace que yo adquiera las virtudes, pero le da el valor sobrenatural, es decir, méritos para la vida eterna, gracia santificante, aumento de esa gracia, el amor de Dios, y le da el poder hacerlo ya desde esa perspectiva divina, unido a Jesucristo, unido a la Santísima Virgen, hace que mi fe no solamente sea fe, diríamos, de creer, sino que opera a través de esas virtudes y entonces estoy ejercitando otras virtudes superiores, las virtudes teologales, en ese actuar humano. Por eso, incluso veremos a personas que tienen menos, que están bautizadas y que tienen menos virtud, pero sin embargo sus méritos con una práctica menor es mucho mayor porque aquel que no está bautizado, los méritos son humanos, son terrenos, solamente le sirven para prepararse a recibir la gracia de la conversión. Y sin embargo el bautizado le sirve para aumento de la gloria en la vida eterna. Por eso el estar bautizado, la gracia santificante, eleva totalmente a un plano divino esa práctica de las virtudes humanas. Muy bien. Pues padre, queríamos haber hablado de las virtudes teologales, cómo las recibimos, cuáles son, cómo hacer que crezcan. Nos quedan 2 minutos y medio. En sus manos lo dejo, padre. ¿Qué nos dice? Bueno, pues las virtudes teologales las recibimos por la gracia santificante, por el bautismo. Ciertamente al ser sobrenaturales, solamente Dios nos las puede dar. Son infundidas directamente por Dios y luego la práctica es con la ayuda también de la gracia. Son la base, diríamos, para la perfección cristiana y después la salvación, la vida eterna. Sin embargo, hay mucho más que hablar de ellas, pero en el tiempo que nos queda, decir que las virtudes teologales son el fundamento de toda la vida cristiana. Hay que primero recibirlas por el bautismo, por eso la entrada en la vida sobrenatural, en la vida cristiana, en la iglesia, es el bautismo, en la puerta de todos los sacramentos y de todas las gracias y méritos sobrenaturales. Ciertamente aquellos que no lo tienen podrán tener una fe humana, pero que no es salvífica. La fe teologal es la que me da la salvación. Podríamos verlo tal vez en otros programas. Yo creo que sí, ¿eh? De momento, recordemos que hemos visto hoy las virtudes morales, las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hemos visto que hay que ejercitarlas, que cualquier persona las puede ejercitar, que la gracia santificante les adquiere un mayor mérito sobrenatural, porque si no, no tienen mérito sobrenatural, y el Padre nos ha recordado muy brevemente que las virtudes teologales sí que nos vienen directamente de Dios, fe, esperanza, caridad, las recibimos en el bautismo,
Y pronto, si Dios quiere, seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias, Padre. ¿Qué tal si nos despedimos con la bendición sacerdotal? Con mucho gusto. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén.